Buenas tardes, mi nombre es Wilton Calvo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Pertenezco al grupo 23 de Computación Gráfica. Les voy a presentar el paso 4, solución práctica, implementando Java 3D. El entorno de desarrollo que yo utilizo es NetBeans, el 8.0.2, su versión. Y acá ya tengo pues todo el programa listo, donde tengo los diferentes clases que me van a mostrar cada producto, y ya tengo incluidas las librerías de Java 3D para que pueda ejecutarse el código. Entonces se nos pedía representar 5 productos de la empresa Home Center y darle, digamos, una transformación a cada imagen del producto, ya sea movimiento dentro de la pantalla, aumento o disminución de su tamaño, entre otros. Entonces, el primer producto que les voy a mostrar es comedor. De una vez lo voy a ejecutar y luego explico el código. Entonces aquí ya tenemos, digamos, nuestra interfaz, donde le incluyo pues las características y listado de características del producto, su título o su nombre y sus principales características con una imagen asociada. Y tenemos el objeto principal, el cual es el que se nos representa en 3D. Digamos, para este primer producto le implementé un movimiento en rotación horizontal. Asimismo lo dejé en cierto ángulo para que se nos vea mejor el producto por todas las partes. Básicamente esa es la transformación, el movimiento que hace el objeto en cuanto al comedor. Y acá tenemos pues el código. Lo primero es importar las librerías necesarias para que se ejecute todas las líneas de mi código. Luego tenemos la clase principal, en la cual pues iniciamos declarando las variables globales, todas las que vamos a necesitar. Posteriormente tenemos ya la clase comedor, en la cual iniciamos la ejecución del programa y creamos el universo para poder ingresar nuestros objetos en 3D dentro de ese universo. Luego tenemos el método para crear la escena, el cual no es más que el llamado al método crear objeto y crear fondo, que aquí los tengo más abajo. Entonces el primero es crear fondo, el cual nos crea esta imagen que vemos acá. Básicamente esto es una imagen, entonces la implementé como fondo, en la que ya está el logo, las imágenes y las características del producto. Déjole obviamente pues el espacio para ingresar el objeto en 3D. Entonces para acá no le cambiamos de tamaño, igual la imagen se va a ajustar a la ventana, no hay problema, y el objeto lo mismo. Eh, Aquí está donde le hago el llamado a la imagen, eh, que la cual llamé comedor, es una imagen .png, y acá ya pues la implementamos en nuestro universo. Luego tenemos el método crear objeto, el cual pues ya nos crea el- la imagen del comedor en 3D. Esta imagen pues es un objeto, también importado un objeto, cuya extensión pues es .obj. Entonces y acá le damos las transformaciones, le damos mediante esta función, le damos una posición dentro de la ventana. Acá le asignamos el ángulo en el que queremos que aparezca,
y básicamente con esta opción de escala le definimos el tamaño dentro de la ventana, el tamaño inicial, el cual vamos a ver. Acá luego pues importamos el objeto y igualmente le hacemos un llamado al método crear luz para poder que nos dé, digamos, como iluminación en el objeto, si no se vería completamente en negro. Entonces acá tenemos el método para crear la luz, en el cual pues le creamos la luz y digamos le creamos el color al objeto. En este caso definiendo estos tres parámetros, los cuales yo tengo acá. Este sería el rojo, este sería el verde y este sería el azul. Entonces pues los tengo ambos todos en una misma escala para que me den un color negro claro o gris oscuro. Acá tenemos esta función que ya nos, digamos, nos da la dirección de iluminación del objeto, desde donde se va a iluminar, el cual ya está definido. Entonces por ejemplo miremos un ejemplo acá con el tema de los colores. Esta escala va de 0 a 0 a 1, de 0 a 1. Para definir los parámetros pongámosle, por ejemplo, en azul, pongámosle 0. Espera un segundo. El azul pongámosle 0.9 y lo ejecutamos y verá cómo va a resaltar el color azul en el objeto. Esperamos que se inicie el programa y acá ya lo tenemos, pues le pusimos casi el 100% del color azul. Entonces por eso nos va a mostrar ya el color azul, que fue con este cambio acá. Entonces lo dejamos como estaba. Si le asigno al 0.9 acá en rojo, pues nos va a dar rojo y así sucesivamente. Con estas tres eh, expresiones ya le definimos el color al objeto. Luego tenemos la clase my, pues esta ya es la que nos permite ejecutar este archivo y nos da y le definimos el tamaño con el que va a aparecer la ventana. Adicional pues le ponemos un título mediante esta función, que es el que aparece acá arriba, comedor D'Artagnan, y con esta función lo que hacemos es centrar la ventana al ejecutar el código, que aparezca en la mitad de la pantalla, porque por defecto nos va a aparecer acá en la esquina de arriba. Como para tener un mejor orden, es mejor que nos aparezca en el centro. Eso sería en cuanto a la creación del, del fondo y el objeto, que ya es la imagen que nos aparece acá. Ahora el objeto pues por defecto estaría en una posición fija, entonces mediante esta función le asigno o le asigné el movimiento, el cual pues es una rotación sobre el eje Y, como lo tenemos acá. Y pues le asignamos la transformación. Estos códigos, esto sobra, no es necesario. Y tenemos que este movimiento lo implementé yo mediante un while, el cual es un bucle que nos va a repetir este código infinitamente si no le damos digamos, ninguna condición para que se detenga. Entonces mientras estas dos expresiones sean iguales, básicamente mientras se ejecute el código nos va
a digamos, mientras se ejecuta el código nos va a aplicar, nos va a funcionar este while. Y básicamente acá le asigno pues lo que digo, la rotación sobre el eje Y, y le asigno una mediante esta expresión, digamos, una velocidad, la cual también puedo controlar con esta función, la cual es como una pausa al bucle. Entonces él ejecuta esto, espera este tiempo y vuelve a hacer el bucle y así sucesivamente. Entonces mediante esta pausa le puedo también dar la velocidad del objeto. Entonces pongámoslo, por ejemplo, si le bajo a 10, pues ya nos va a girar mucho más rápido el objeto. Esperamos que ejecute. Como vemos, pues ya nos va a girar muchísimo más rápido, debido a que los tiempos de cada bucle van a ser menores. Digamos que esa fue la condición que hice para darle el movimiento a este objeto. Y ya terminaríamos el código correspondiente a comedor. Ahora vamos con el espejo. Cerremos este y vamos a ejecutar para que vean la transformación que le di a este objeto. Entonces, como vemos, aparece alejado y se va acercando a la pantalla, y apenas llega a cierta posición va a empezar a girar sobre su eje de manera horizontal. Y pues igualmente tenemos el fondo que le asigné, que ya son estas imágenes con estos textos y el logo de la compañía. El código pues es básicamente el mismo, las librerías, las variables globales, el inicio de la creación del universo, la creación de la escena, la creación del fondo, pues ya las hemos llamado el fondo correspondiente. Crear el objeto, lo mismo, el código es el mismo. Importamos el objeto. Acá pues estos valores si digamos van a cambiar lo que es la escala, los ángulos y la posición inicial del objeto, pues para que nos aparezca en la posición que queremos. En el caso del comedor aparecía más o menos en este lado, este ya lo quería dejar en el centro, entonces le definí estos parámetros. La luz lo mismo, ya le asigné el color mediante estas tres funciones, y la dirección de la luz. Entonces pues para obtener el color como digamos amarillo, entonces ya hice como una mezcla entre el rojo y el verde, dejándolos ambos la misma proporción. Entonces eso nos da este color como amarillo para el espejo. Luego tenemos lo mismo el título, el tamaño de la ventana, el título, que nos aparezca centrado. Y acá viene ya la función para hacer la transformación del objeto, que como vimos nos aparece en el fondo de la pantalla o alejado y se va acercando, luego empieza a rotar. Entonces ahí llega hasta un punto y empieza a girar. Eso lo logré también implementando condicionales, la cual igualmente si está en ejecución el código pues nos va a ejecutar la condicional. Y acá ya tuve que implementar un contador para limitar la cantidad de bucles que me va a hacer esta condición. Entonces continuamos. Acá realicé la implementación de un contador pues para limitar la cantidad de bucles. Entonces lo que me hace es que
Digamos, con este código me va a permitir mover el objeto dentro del universo. En este caso aparece alejado, entonces nos lo va a ir acercando a cierta velocidad, que es lo que le asigné acá. Igual también, como en el anterior código, le podemos digamos, manipular la velocidad con esta función, limitando los tiempos en los bucles. Entonces básicamente este bucle se va a repetir hasta 170 veces. Cuando este contador nos llegue a 170, que lo logramos mediante este código, contador más nos va aumentando de a 1. Cuando nos llegue a 170 nos va a detener inmediatamente este bucle, y enseguida va a pasar al siguiente bucle. Este es el que se encarga de moverme el objeto, de alejar, acercarlo, que aparece luego y me lo va acercando mediante este bucle. Y luego cuando se detenga este bucle va a iniciar el otro, que es la rotación horizontal sobre su eje Y. Entonces ahí es donde va a empezar a rotar así indefinidamente, porque a este no le tengo cantidad de bucles, simplemente que se repita mientras esté en ejecución el código. Entonces eso sería en cuanto al espejo. La sala, vamos a ejecutarla. Esperamos un momento. Y esta le hice otra transformación, digamos, inversa a la del espejo. En este caso aparece, digamos, muy cerca, casi cubriendo la pantalla, se va alejando y luego empieza a rotar de una manera diferente. Entonces acá todo igual, las librerías, las variables, creación del universo, creación de la escena. eh, el fondo pues ya le hacemos el llamado al fondo de la sala, al objeto. Lo mismo, le asignamos lo del color mediante la manipulación de los tres colores, rojo, verde y azul. Entonces, como vemos acá, le asigné casi el 100% del color azul, por eso nos da en este color azul. Y al ponerle cierto valor del color verde, pues nos va a dar un azul un poco más claro, que se asemeja con el de la imagen del juego de sala. La dirección de la luz, título, tamaño de la ventana. Y acá el código pues es parecido al del espejo, pero en este caso ya no lo va a alejar, porque aparece casi cubriendo toda la ventana. Entonces nos va a alejar el objeto hasta cierto punto. Entonces lo ejecutamos nuevamente. Ahí lo tenemos, se aleja hasta cierto punto y empieza a rotar sobre su eje X. Entonces empieza a rotar de frente. Y básicamente lo mismo, el contador se ejecuta el movimiento, pero ya no ya en negativo, ya que no lo va a alejar, no lo va a acercar. Simplemente le cambiamos acá el valor negativo. Le asignamos la velocidad mediante estos dos términos, y hasta 110 repeticiones del bucle se va a detener y va a empezar a girar sobre su eje X mediante este código. Eso sería en cuanto a la sala. Ahora tenemos la silla, la ejecutamos, presionamos esto y vamos a ejecutar la silla, que nos va a hacer otros movimientos diferentes.
Esperamos un momentico mientras inicia. Esta tiene más movimientos, entonces tarda un poquito más en ejecutarse. Listo. En este caso, ya había abierto pero no lo había visto. Entonces venga, lo volvemos a ejecutar para ver qué movimientos son los que hace. Entonces hace un movimiento hacia arriba hasta cierto punto, luego baja, luego vuelve a subir hasta el centro y va a empezar a rotar sobre su eje. Entonces igualmente todo el código lo mismo, y acá simplemente adicioné más bucles para que haga los movimientos. El primer bucle, el movimiento que hace inicialmente hacia arriba, limitando los ciertos bucles, apenas llegue ahí se va a detener y va a empezar el movimiento. Acá está positivo, nos va a mover hacia arriba, y negativo va a hacer movimiento hacia abajo. Luego vemos que llega hasta abajo y vuelve y sube hasta el centro, entonces otra vez un movimiento positivo, y asignándole una velocidad y pues controlándolo mediante el contador para que nos haga el movimiento deseado. Finalmente llega, cuando llega al centro pues empieza a rotar. En este caso pues por el ángulo que le di, al objeto, entonces la rotación es sobre su eje Z para que nos dé el movimiento eh, así, ya que el objeto por defecto aparece, digamos, casi con la parte de arriba, aparece acá enfrente, y la parte de las llanticas aparece atrás. Entonces me tocó darle un diferente ángulo para que aparezca más o menos en la forma normal, y para que gire así sobre su eje de manera horizontal tuve que asignarle una rotación sobre su eje Z. Y por último tenemos el tapete, el cual ejecutamos. Y observamos básicamente el movimiento que hace, que es eh, sobre su eje Z. Igual el fondo con las imágenes, y acá tenemos pues lo mismo, todo igual, cambiándole los colores, una mezcla de los tres colores para que me dé este color así como color crema tirando a café. Tamaño de la ventana, el título, y acá simplemente un condicional while, que mientras se ejecute el código pues nos va a mantener el movimiento del objeto sobre su eje Z a una velocidad determinada. Entonces básicamente ese sería el funcionamiento del programa. Entonces pues digamos un ejemplo acá, pongámosle sobre su eje Y verá ya el movimiento que nos va a dar el tapete. Ya sería ahí sobre su eje. Pues debido a la posición del objeto en sí, esta rotación a simple vista parece sobre su eje X. No, está sobre su eje Y. Pero entonces es debido al ángulo que le da uno del objeto, entonces puede, digamos, confundir el eje sobre el que está girando. Entonces dejémoslo nuevamente en su valor Z. Guardamos y listo. Eso sería mi programa. Muchísimas gracias y hasta luego.